Héroes de Pelican Town. Capítulo 1. Maldito niño problemático. Aizawa debería haberlo esperado. Su clase nunca podía hacer nada sin verse envuelto en algún ataque villano o incidente grave. Y, por supuesto, cualquier artimaña con la que el destino hubiera decidido maldecir al héroe clandestino cada día parecía girar en torno a Midoriya Izuku, desde enfrentarse a villanos de la clase S durante las prácticas o campamentos de entrenamiento hasta destrozarse el cuerpo en su primer festival deportivo. Entonces, ¿por qué dejó que Hisashi lo convenciera de acompañarlo en una excursión de compras de la clase? Eraserhead se frotó las sienes para intentar calmar la migraña que sentía. Dudaba en llevar la clase de vuelta al centro comercial donde Shigaraki había secuestrado a Midoriya. Parecía tentar a la suerte, pero ante la insistencia de Mick de que sería mejor vigilarlo personalmente y la insistencia de Midoriya de que no tenía ningún problema con regresar, decidió seguir adelante con su clase. Uno pensaría que ya aprendió la lección. Un niño había sido separado de su madre y entró en pánico, perdiendo accidentalmente el control de su don. Su clase había estado cerca del niño, específicamente dos, Midoriya Izuku y Hiro Kyoka, el primero quien se acercó para ayudar al niño obviamente angustiado, la segunda colocándose lo más lejos de Mineta como pudo. Cuando el don del joven se activó, una luz azul brillante comenzó a llenar el área a su alrededor, cegando a la mayoría en el área circundante, con los dos estudiantes incapaces de ser vistos a través del efecto. Aizawa se apresuró a usar su propio don en el niño, pero los dos habían desaparecido por completo sin rastro de su presencia. Nemuri Kayama, mejor conocido como el proero Midnight, comenzó a buscar a los padres del niño, tanto para prevenir otro episodio como para saber exactamente qué don tenía, mientras que Aizawa se quedó atrás para mantener a su propia clase tranquila y mantener el don del niño suprimido si era necesario. La desaparición de Midoriya y Hiro obviamente había causado angustia entre sus compañeros, pero para orgullo de sus profesores, la manejaron como los aspirantes a profesionales que eran. Una vez que el don del niño estaba bajo control, Uraraka y Asui se movilizaron para calmarlo y le informaron que los héroes estaban trabajando para encontrar a sus padres. Naoyorozu y Todoroki coordinaron esfuerzos para proteger a los civiles, e Ida aseguró a su clase que sus profesores tendrían la situación bajo control y averiguarían qué les había sucedido a sus amigos. Aizawa, la voz de Nemuri atrajo la atención del héroe subterráneo. Encontré a los padres del niño y descubrí cuál es su don. Bien, ya me estoy arrepintiendo de haber venido y solo quiero echarme una siesta. ¿Qué es? Supongo que algún tipo de teletransportación. Esa era la situación más probable, aunque un poco molesto no saber dónde estaban los dos estudiantes. No exactamente, es un poco más complicado que eso, dijo la heroína para adultos, antes de bajar la voz a un susurro para que la clase no la oyera. Su don puede deformar a la gente, pero no como el deformador de la liga, sino que los deforma citando directamente a los padres, mundos diferentes. Bueno, eso era nuevo. De todas las posibilidades que Aizawa consideró, incluyendo las que requerirían visitar a los padres de ambos para darles el pésame, esta no era una de ellas. Bueno, dejando de lado las implicaciones de lo que acabas de decir, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Cómo los traemos de donde quiera que estén? Buenas y malas noticias. La buena noticia es que dos miembros de la familia habían sido afectados por su don antes, y en ambos casos, regresaron al punto donde estaban en 5 horas. La tensión que Aizawa desconocía haber contenido se desvaneció. No tendría que ser él quien les dijera a las familias que sus hijos nunca regresarían. Bien, eso está bien, solo tenemos que mantener la zona despejada y esperar. ¿Cuáles son las malas noticias? La primera persona, la madre del niño, dijo que solo recordaba haber estado en el mismo lugar unos 10 minutos antes de ser enviada de vuelta. El segundo, su hermano mayor, dijo que estuvo desaparecido una semana. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado para ambos, incluso si terminan en el mismo lugar. Conociendo la suerte del niño problemático, probablemente se quede con las ganas. Aizawa dejó escapar un suspiro cansado. ¿Por qué no podía terminar con normalidad algo relacionado con ese niño? Le explicaré la situación a la policía, acordonaré la zona y esperaré a los dos. Explícale esto a la clase y llévalos de vuelta a los dormitorios. Contacta también con sus padres. Querrán ver a sus hijos cuando regresen. Nemuri asintió antes de reunir a la clase para irse, mientras Aizawa se dirigía al oficial más cercano, rezando en silencio a quien quiera que estuviera escuchando para que Midoriya y Kyoka regresaran solo con una anécdota divertida y todo volviera a la normalidad en una semana. Sin embargo, algo en su interior le decía que no tendría tanta suerte.
Lewis se sentó a la mesa del comedor, disfrutando de lo último de su desayuno antes de empezar el día. Ser alcalde de Pelican Town le imponía varias responsabilidades, y el pequeño tamaño del pueblo le imponía la obligación de cumplirlas personalmente. Claro, probablemente encontraría a alguien dispuesto a ser su asistente, pero cumplió bien con sus funciones a lo largo de los años, y la interacción personal con sus vecinos forjó la confianza que lo llevó a ser elegido alcalde durante 20 años consecutivos. Se presentó como candidato sin oposición durante 20 años, pero eso probablemente fue solo una muestra de lo bien que dirigió la ciudad. El alcalde Lewis estaba terminando su café cuando oyó que llamaban a su puerta, lo que lo sobresaltó. No tenía ninguna reunión con nadie hoy, ni profesional ni más personal con Marnie. Probablemente era George, que venía a quejarse de que alguno de los residentes más jóvenes hacía algo que gustaba a los jóvenes, o Pierre, quejándose de la reciente incorporación de un Jojamart al pueblo. Ambos sucedían con cierta regularidad y estaba cansado de lidiar con ambos, ya que Lewis no podía controlar la voluntad de la generación más joven ni detener la reciente incursión de la corporación Joja en su pueblo, por mucho que le disgustara la intrusión del gigante empresarial en el pequeño pueblo. Abrir la puerta y ver a Elliot, sin aliento tras correr hacia su puerta, no fue lo que esperaba. Elliot estaba mucho más preocupado por terminar su primera novela que por lo que sucedía con los demás residentes, así que era evidente que algo importante debía de haber sucedido. Alcalde Lewis, Willie, 2 personas, playa, Arbeis, jadeó el joven entre jadeos. Tranquilízate, Elliot, solo recupera el aliento primero. No entendía lo que Elliot intentaba explicarle con su respiración agitada. Su cabaña no estaba tan lejos de la de Lewis, así que si estaba sin aliento, debía de tener prisa. Finalmente, el escritor logró recuperar el aliento y explicar la situación con mayor claridad. Willie encontró a 2 desconocidos, un hombre y una mujer, desmayados en la playa, probablemente arrastrados por la corriente. Aún respiraban, pero no despertaban, así que me pidió que fuera a buscarte mientras él y Alex los llevaban a la clínica de Harvey. Dijo que probablemente querrías verlos tú mismo. Bueno, eso sí que era motivo de pánico. No había mucho peligro en Pueblo Pelícano, aparte de los monstruos de la mina, pero el gremio de aventureros se encargó de eso. Que 2 desconocidos aparecieran en el pueblo necesitando atención médica no era algo que ocurriera todos los días. Ni nunca, que Lewis supiera. Agradezco que hayas venido rápido, Elliot. Puedes volver a casa. Iré a casa de Harvey y me aseguraré de que estén bien. Lewis cerró la puerta tras él y se dirigió a la clínica, no sin antes hacerle algunas preguntas a Elliot sobre los desconocidos. ¿Los viste bien? En realidad no. Will llevaba a la mujer al hombro mientras Alex recogía al hombre. Ambos tenían colores de pelo bastante inusuales, morado y verde, y llevaban un uniforme similar al de un internado. No les vi la cara, pero eran más bien pequeños, así que podrían ser estudiantes. Lewis probablemente no iba a conseguir más sin verlos con sus propios ojos y empezó a caminar hacia la clínica de Harvey. Alex estaba teniendo un día raro. Lo que debería haber sido un día normal de entrenamiento y práctica de gridball se interrumpió cuando empezó su entrenamiento matutino en la playa. Normalmente, Alex estaba solo. A veces, el viejo pescador Willie lanzaba desde el muelle o Elliot observaba cosas al azar en la playa buscando inspiración o lo que fuera. Pero hoy, Willie estaba inclinado sobre 2 cuerpos, por suerte aún con vida, y lo convencieron de ayudarlos a llegar a la clínica mientras le decían a Elliot que fuera a buscar al alcalde Lewis. No es que a Alex le importara, no iba a dejar a alguien necesitado de ayuda solo por querer entrenar. Además, incluso logró entrenar un poco, ya que el tipo que llevaba a la clínica era bastante bajo, pero estaba hecho de puro músculo, lo que lo hacía bastante difícil de cargar por toda la ciudad. Tal vez debería pedirle el chico consejos para hacer ejercicio cuando se despierte. Alex y Willie llegaron a la clínica Harvey y los colocaron en unas camillas para que los examinaran. Mientras Willie explicaba cómo los había encontrado, Alex por fin pudo observarlos bien. Ambos tenían el pelo de un color inusual. La niña morado y el niño verde, y probablemente eran un poco más jóvenes que Alex. El niño tenía 4 pecas en cada mejilla, formando un diamante debajo de cada ojo, y una inspección más detallada de su brazo derecho mostraba cicatrices graves, de esas que se producen por lesiones que acaban con los atletas profesionales. La chica era aún más rara, pues parecía tener el extremo de unos auriculares o cables auxiliares saliendo de sus orejas.
Alex pensó en tirar de uno para ver si era real o si se le caería, pero el buen doctor, que terminó su conversación con Willy y comenzó su examen, lo detuvo antes de que pudiera. Con o sin cosas raras en los oídos, Alex decidió quedarse, queriendo asegurarse de que estuvieran bien, pero Harvey lo sacó de la habitación, diciéndole que el examen sería privado. Así que, mientras Willy volvía a su tienda, todavía tenía que ganarse la vida, Alex se sentó y cogió una revista para entretenerse. El alcalde entró en la clínica poco después de que Alex se sentara. Tras contarle a Lewis lo que sabía y que éste le dijera que se le informaría cuando ambos se recuperaran, se marchó y retomó su entrenamiento interrumpido. Bueno, deberían recuperarse por completo. La única razón que se me ocurre para que sigan inconscientes es el agotamiento, le dijo Harvey, el médico local del pueblo, a Lewis. Su examen inicial para detectar posibles lesiones potencialmente mortales no tardó mucho, pero tras ver la cicatriz en el brazo del niño y las extrañas protuberancias en las orejas de la niña, le realizó radiografías y una prueba de conducción nerviosa, lo cual le llevó bastante tiempo. Lewis tuvo la amabilidad de llevarle el almuerzo al hombre después de que perdiera la noción del tiempo con sus nuevos pacientes. Harvey condujo a Lewis a la habitación donde ambos se recuperaban, mientras repasaba lo que había encontrado. Ambos parecen estar en una forma excepcional, lo que sugiere mucha actividad física, pero me preocupa bastante la cantidad de cicatrices en el brazo del niño. La causa de la lesión le causó daño permanente en los ligamentos, hasta el punto de que podría perder la función de ese brazo para siempre con algunas fracturas más. Además, ambos presentan evidencia de una cantidad preocupante de microfracturas en todo el cuerpo. Lewis se giró para mirar a los dos desconocidos. Sabía que no debía hacer suposiciones basándose en la apariencia, pero por más que lo intentara, no podía imaginarse a ninguno de los dos causando problemas y peleas para recibir tantas lesiones en sus vidas. Tal vez el chico se lesionaba a menudo en algún deporte de cuerpo completo, probablemente culminando en lo que sea que le haya pasado en el brazo. La chica podría haber sufrido acoso por lo que sea que le estuviera pasando en las orejas. Pelican Town podía ser una comunidad acogedora, pero sabía que no todos los lugares eran tan tolerantes. Harvey continuó con su diagnóstico, sacando a Lewis de sus pensamientos. Ambos parecen tener, a falta de una mejor descripción, cambios en sus cuerpos. ¿Ambas? Preguntó el alcalde. La anormalidad de la chica era evidente, pero no veía nada diferente en ella. Aunque el pelo verde era bastante inusual, no era tan extraño. Sí, ambos. Puede que el chico no tenga ninguna rareza evidente, pero su densidad muscular y ósea es mucho mayor de lo normal. Probablemente podría enfrentarse a cualquier cantidad de monstruos en las minas con las manos desnudas. Y estoy seguro de que has visto los cables que salen de los lóbulos de las orejas de la chica. Son bastante difíciles de pasar por alto, pensó Lewis, pero no quería interrumpir al médico. Lo sorprendente es que no son simples prolongaciones del cartílago de la oreja, sino que contienen nervios y musculatura. No puedo saberlo hasta que despierte, pero es probable que los cables sean completamente prensiles. Me gustaría hacerle una tomografía cerebral para ver qué cambios ha causado la adición de dos nuevas extremidades, pero no tengo el equipo aquí. Harvey comenzó a dar más información sobre la musculatura del chico que Lewis no comprendía del todo, así que simplemente asintió con la cabeza al médico mientras dejaba vagar su mente. Ambos claramente no eran de ningún lugar cercano a Pueblo Pelícano, sus uniformes no coincidían con ningún internado en un radio de 160 kilómetros, y seguramente alguna noticia sobre una chica con extremidades prominentes o un chico con músculos superdensos se habría extendido, aunque solo fuera como chisme. Con la guerra entre la República de Fergil y el Imperio Gotoro, las noticias de esta última nación eran escasas. Podrían haber venido del Imperio, pero a Gotoro ninguno le parecía nativo. La última pista posible que tenía en mente era el mago Rasmodius, que vivía en el bosque al oeste de Pueblo Pelícano, pero más allá de la chica de cabello morado y la rareza de ambos, realmente no tenía nada más que lo vinculara de alguna manera. A falta de una mejor opción, Lewis decidió visitar al mago más tarde ese mismo día, tras anunciar en el tablón de anuncios del pueblo una reunión municipal al día siguiente. Mientras agradecía al doctor su ayuda y salía de la clínica, apenas había dado 10 pasos cuando Harvey salió corriendo y prácticamente lo arrastró de vuelta al interior. La causa de la repentina recuperación quedó clara cuando Lewis fue llevado de vuelta a la habitación que acababa de dejar, mientras los dos desconocidos que habían permanecido inconscientes se despertaban lenta pero seguramente de su sueño forzado.
Capítulo 2. De todas las camas de hospital en las que Izuku se había despertado, esta era una de las mejores. El cojín era realmente suave y no parecía una tabla de madera ligeramente blanda, y las mantas eran mantas de verdad, no las sábanas finas que Recovery Girl llamaba manta. En resumen, una cama de hospital de 9, 10. Espera, ¿cama de hospital? Izuku abrió los ojos de golpe. El pánico que le invadía el pecho no se veía aliviado por el entorno desconocido. Claramente, no era la oficina de Recovery Girl y, a juzgar por los carteles médicos en inglés de las paredes, no era un lugar que le resultara familiar. Izuku luchó contra la rigidez del cuello para mirar alrededor, viendo una habitación en forma de L con 3 camas, y en la cama a su izquierda residía el melómano de la clase 1, A, Hirkioka. Aunque a Izuku no le gustaba que lo que le hubiera pasado también afectara a uno de sus compañeros, se sintió un poco aliviado al no estar solo en un lugar desconocido. Bien, Izuku, intenta recordar qué pasó. El chico de cabello verde pensó. Estábamos en el centro comercial con Aizawa y Kayama, luego ese chico asustado, luego una luz brillante y ahora aquí. Aunque no ayudó a explicar qué sucedió exactamente, sí lo redujo a un accidente de don, que dejó a Izuku fuera de sí a pesar de sus esfuerzos por tomarse la situación en serio. ¿Qué don tenía el chico? ¿Era teletransportación? Eso explicaría la extraña habitación del hospital. ¿Pero por qué se desmayaron Izuku y Hir? ¿Usó la energía de las personas afectadas en lugar de la del usuario? Tal vez, Moktop eres tú. Es demasiado temprano para esto, las quejas somnolientas de Hir sacaron a Izuku de sus murmullos, no internos. ¿Por qué demonios estás en mi habitación? Su comentario se apagó en sus labios cuando Hir empezó a mirar alrededor, abriendo mucho los ojos al sentir su propio pánico. ¿Dónde demonios estamos? Le gritó Hir a su compañera, con la angustia reflejada en su voz. ¿Recuerdas cuando estábamos en el centro comercial? Un asentimiento de Hir animó a Izuku a continuar. Había un niño que creo que perdió a su madre, y su don se alteró. Si tuviera que adivinar, creo que era algún tipo de don de distorsión. Aunque Izuku dijo que era una suposición, para Hir una suposición de la nerd de los dones era como una confirmación. Pero eso solo planteaba más preguntas sobre su situación. ¿Alguna idea de dónde estamos? Preguntó, pero antes de que Izuku pudiera responder, la puerta de la habitación del hospital se abrió y entraron 2 hombres, claramente no japoneses. El primero tenía el pelo castaño, corto y con curvas, bigote, gafas y un abrigo verde sobre una camisa blanca y corbata. Ah, bien, ya despertaste, dijo el primer hombre en inglés mientras le sujetaba la puerta al segundo. Este hombre era claramente mucho mayor que el primero y tenía canas bajo una gorra plana, un bigote más grande y llevaba tirantes sobre una camisa verde. Habéis causado un gran revuelo esta mañana, dijo el segundo hombre antes de soltar una risita. Me alegro de que estén bien. Por suerte, ambos adolescentes habían aprendido inglés. Izuku por el deseo de ver viejas entrevistas sin traducir de Olmig de su época en Estados Unidos, y Hir por entender los viejos álbumes de rock clásico que su padre le había regalado por su cumpleaños. Izuku fue el primero en hablar. Gracias por ayudarnos, pero ¿sabes dónde estamos? No conocemos bien este lugar, ni cómo llegamos aquí. Están en Stardew Valley, en Pelican Town, para ser más específicos, el hombre canoso claramente esperaba esa pregunta de los 2 adolescentes. Soy Lewis, el alcalde del pueblo, y él es Harvey, el que dirige esta clínica. En cuanto a cómo terminaron aquí, solo sabemos que nuestro pescador Willy los encontró desmayados en la playa. Izuku y Hir se miraron para ver si el otro tenía idea de dónde estaba Pueblo Pelícano, y claramente ninguno lo sabía. Hir le habló a Lewis, ahora identificado. No creo que ninguno de los 2 sepa dónde está, estamos en América ahora mismo. Esta vez, Lewis y Harvey fueron los confundidos por la situación. Nunca he oído hablar de un lugar llamado América, dijo Harvey, casi sin notar cómo sus pacientes palidecieron ante sus palabras. Stardew Valley forma parte de la República Fergil. Podría conseguirles un mapa para que vean dónde estamos. Los 2 adolescentes aceptaron con agrado el mapa, esperando que tuviera las respuestas a su confusión, pero cuando Harvey les trajo un mapa del mundo, solo provocó más pánico. No, esto no tiene sentido, murmuró Izuku. ¿Dónde está Japón o América? ¿Qué demonios es Gotoro? Antes de que uno de los auriculares de Hir le arrebatara el mapa, mientras Harvey anotaba mentalmente que tenía razón sobre la naturaleza prensil de sus extremidades adicionales, solo para sufrir un colapso similar.
Harvey estaba bastante preocupado por lo que decían, y consideró brevemente que ambos podrían tener una conmoción cerebral por su confusión con la geografía básica, pero el hecho de que ambos cuestionaran la falta de los mismos países era más difícil de explicar. De repente, los ojos del chico de pelo verde brillaron con una revelación. ¿El don del chico, o crea algún tipo de ilusión, o es un don de teletransportación? Pero no como Kurohiri, sino que puede teletransportar a la gente a otros mundos. Las palabras del chico no fueron captadas por los dos nativos de Pueblo Pelícano, y Harvey estaba tomando nota mental de programar una evaluación psicológica para el chico, pero la extraña afirmación pareció significar algo para la chica. Oh, vamos, Midoriya, no puedes hablar en serio. Eso suena a manga, o a fanficción a medio hacer. Hir se apresuró a rechazar su idea, pero estaba claro para todos en la sala que no era porque no lo creyera, sino porque la idea de que lo que dijera el chico fuera cierto la aterrorizaba. Lewis hizo un fuerte sonido de tos para llamar la atención de los dos. Creo que hablo por mí y por Harvey cuando digo que estoy totalmente confundido por lo que está pasando. Harvey asintió rápidamente en confirmación. Izuku miró a Hir y a Lewis mientras decidía mentalmente cuál sería la mejor estrategia. Ambos habían demostrado claramente que desconocían el lugar donde acabaron, e intentar hacerlo pasar por confusión debido a la inconsciencia no solo no funcionaría, sino que causaría problemas en el futuro. Izuku dejó escapar un suspiro al comprender que lo mejor era decir la verdad, por muy extraño e increíble que pareciera. Sé que esto va a sonar muy extraño y es una historia un poco larga, pero escúchenme, por favor. Lewis simplemente asintió y acercó dos sillas para que él y Harvey escucharan al niño. Bueno, empezó en un país llamado China, con un bebé que emitía una luz. Entonces, vienes de un mundo donde la mayoría de la gente tiene superpoderes, dijo Lewis, visiblemente exasperado. Sí, confirmó Izuku. Ambos se están entrenando para ser héroes y detener a la gente que usa superpoderes para cometer crímenes. Sí, dijo Hiro. Y un chico perdió el control de su don y crees que te envió a otro mundo. A nuestro mundo. Eso es básicamente todo, dijo Izuku. Simpatizaba con Lewis, aunque claramente no le creía. Sería difícil para Izuku creer algo parecido a lo que acababa de decir sin alguna prueba. Sé que a ambos les acaba de pasar algo traumático, y claramente creen lo que acaban de decir, pero no entiendo cómo alguien más podría creerlo. Lewis suspiró, deseando mentalmente poder volver a esta mañana, cuando su mayor problema era recaudar impuestos. Les creo. Las palabras de Harvey los dejaron atónitos a los tres, a Lewis de que un hombre de ciencia se creyera la historia tan rápido, y a los dos trotamundos les sorprendió que alguien les creyera. Ambos tienen mutaciones extrañas en sus cuerpos, y dudo que alguien que nace con una musculatura superdensa o dos extremidades extra en las orejas no sea tema de alguna revista médica. Tendría que pedir favores para conseguir el equipo para una tomografía cerebral, pero si puedo, podemos demostrar que tienen ese factor Kirk. Harvey empezó a murmurar para sí mismo sobre las posibles ramificaciones que semejante descubrimiento podría tener en el campo de la medicina, de una forma que hizo que Izuku se sintiera cohibido. Bueno, da igual, la intervención de Lewis interrumpió los murmullos de Harvey y la reflexión de Izuku, eso no cambia la realidad de la situación. Tenemos dos jóvenes sin hogar, familia conocida ni trabajo. Izuku y Hir intercambiaron miradas nerviosas, pero Lewis captó rápidamente la preocupación en sus rostros. Oh, tranquilos, ninguno de nosotros va a echarlos ni nada por el estilo. Aquí en Pueblo Pelícano cuidamos de los nuestros, incluso si llevan menos de un día en el pueblo y han sido arrastrados a la playa. Lewis soltó una risita. Los dos se sintieron aliviados al saber que el terreno donde acabaron parecía muy acogedor y que no los estaban echando del pueblo. Creo que tengo una solución que los ayudará con sus problemas, pero denme unos días para ultimar algunos detalles e informar al resto del pueblo. Harvey, mañana tendré una reunión del pueblo para poder responder a cualquier pregunta que tengan. ¿Puedes pedirle a Maru que venga a cubrirte? No creo que pueda explicar esto yo solo. Un asentimiento de Harvey, aún absorto en sus pensamientos, fue todo lo que Lewis necesitó antes de despedirse de sus dos, con suerte, nuevos residentes. Mientras Izuku y Hir pensaban que tendrían tiempo para descansar después de que Lewis se fuera, Harvey salió rápidamente de su burbuja privada con la intención de interrogarlos sobre la naturaleza de estos dones. Entiendo que probablemente estén cansados por lo de hoy, pero tengo algunas preguntas.
Ahora bien, ¿las personas nacen con sus dones presentes o se manifiestan más tarde? Hiro estaba considerando conversar con el doctor, pero al ver que los ojos de Izuku se iluminaban ante la idea de hablar de dones con alguien tan interesado como él, se mordió la lengua. Verlo tan entusiasmado con un pasatiempo era incluso tierno, en cierto modo. Espera, ¿tierno? Mientras la invadía el pánico interno ante la idea descabellada de encontrar linda al nerd más grande de su clase, Izuku estaba feliz de explicarle todo lo que sabía sobre los dones, llegando incluso a tomar su cuaderno, ahora seco, de la pila de ropa doblada junto a su cama, para mostrarle las notas que había tomado sobre los dones de su compañero. Fue mientras explicaba cómo el tipo exacto de don podía afectar el tiempo de manifestación que Hiro volvió a centrarla en la conversación. ¿Qué quieres decir con 16 meses? 4 años son 48 meses. Izuku y Arbei estaban confundidos, pues algo tan simple como la cantidad de meses en un año no debería ser motivo de desacuerdo. De repente, Arbei se dio cuenta y salió rápidamente a buscar un pequeño calendario que guardaba en su oficina. Creo que entiendo la confusión, dijo Arbei mientras pasaba el calendario a la fecha actual. Debemos tener sistemas diferentes para medir el tiempo. En efecto, mientras Izuku y Hiro miraban el calendario, vieron que un año se dividía en 4 estaciones de 28 días, con un total de 112 días. Hiro siguió mirando el calendario, notando que la fecha actual era el 26 de invierno, un día después de la fiesta de la estrella de invierno, que, en su opinión, parecía una Navidad fuera de lo común, mientras Izuku explicaba el sistema con el que ambos estaban familiarizados. Un año compuesto de 12 meses y 365 días. Por suerte, el sistema de 24 horas era constante, y no tendrían que adaptarse a un horario de sueño completamente nuevo. Entonces, supongo que con este calendario tendríamos unos 52 o 53 años. Hiro resopló divertido, imaginando a un Izuku de mediana edad esforzándose por luchar contra villanos. Bueno, ya aclarado eso, tengo una última pregunta. Arbei sacó unas radiografías que les tomó a ambos mientras revisaba si tenían alguna lesión. Aunque la mayoría de las diferencias con el cuerpo humano estándar se explican por la presencia de sus dones, hay algo que todavía me preocupa. Al colocar las radiografías a contraluz, se vio que las imágenes en cuestión eran los huesos de los pies de ambos. Kyoka, a ti te falta una articulación en los dedos meñiques, pero a Izuku sí. ¿Tiene esto alguna relación con los dones? Espera, ¿no se usa la articulación del dedo del pie para ver si alguien tiene un don o no? Pensó Hiro para sí misma, pero Izuku tiene un don. Entonces, ¿por qué tiene la articulación adicional? Sus preguntas fueron respondidas por Izuku. Bueno, normalmente las personas con don solo tienen las 2 articulaciones de los dedos del pie. Me diagnosticaron erróneamente como Kusin Don cuando fui al médico porque nací con la articulación adicional. Soy una especie de excepción médica. Hiro no vio nada malo en su explicación, las anomalías médicas ocurrían a veces, y una articulación adicional en el dedo del pie no era tan rara. Pero la forma en que se negó a mirarla a los ojos ni a Arbei fue ligeramente preocupante. Supongo que ser diagnosticado como sin don fue un mal día para él, razonó Hiro. Pero incluso entonces, cuando su don se manifestó debería haber aclarado todo. Supongo que se lo preguntaré más tarde. Ah, ya veo. Es fascinante que semejante paso evolutivo afecte a partes vestigiales del cuerpo. Y, sin embargo, de alguna manera, el apéndice sigue ahí, reflexionó Arbei. Bueno, creo que ya te he molestado bastante, te dejaré descansar un poco. Si necesitas algo, seguiré en el edificio. Después de que Arbei apagara las luces y los dejara dormir, Izuku por fin tuvo tiempo de reflexionar sobre toda la información que le habían contado. Estaba en un pueblo extraño, con calendarios y naciones extraños, y nadie sabía qué eran los dones. Incluso cuando no carecía de don, el destino, de alguna manera, lo convertía en el bicho raro. Oye, Midoriya, la voz de Hiro le llamó la atención. Cuando hablabas de lo de la articulación del dedo del pie, parecías estar bastante fuera de sí. Aunque Izuku agradeció la preocupación, Hiro estaba mencionando recuerdos que preferiría no desenterrar, recuerdos del día en que fue catalogado como menos que humano ante la sociedad. No fue un buen día para mí. Siempre quise ser un héroe, incluso entonces. Y el doctor no fue muy amable al decirme lo que pasó. La voz de Izuku era apenas un susurro, incluso en la cercanía de la habitación del hospital. Si Hiro no hubiera tenido mejor audición con su don, quizá no lo habría oído. Me dijo. Lo dejaré, chaval, no va a pasar.
Como si ni siquiera le importara decirme que mi sueño era imposible. Vaya, ese tipo parece un imbécil. Una risita escapó de los labios de Izuku, lo que Hiro consideró una victoria. Pero bueno, le demostraste. Apuesto a que cuando obtuviste tu don cambió de opinión enseguida. Hiro esperaba que sus palabras ayudaran a suavizar el ambiente sombrío de la conversación, pero la mirada angustiada en el rostro de Izuku antes de darse la vuelta lo hizo evidente. Ella solo lo empeoró. 15, murmuró el chico, e incluso con el oído de Hiro, ella no pudo oír todo lo que dijo. Perdón, no lo oí. Tenía 15 años cuando obtuve mi don. No tenía suficiente masa muscular para usarlo sin explotar, así que no se activó. Era una mentira practicada que Izuku solía decir, pero las implicaciones de tal información nunca eran fáciles de contar. Hasta el examen de admisión, todos pensaban que no tenía ningún don Q. Oh, bueno, eso explicaba muchas cosas. Hiro se preguntaba cómo alguien con un don tan fuerte era tan tímido, o cómo lograban mejoras tan drásticas con su don tan rápido comparado con los demás. ¿Y por qué Bakugou creyó no tener don durante tanto tiempo? No se lo ocultó al rubio, Izuku ni siquiera lo sabía. Aunque, con la forma antagónica en que Bakugou siempre le hablaba a Izuku, y la forma en que nunca se defendía de las amenazas, Hiro no quería que la conversación se volviera más oscura, así que dejó esas implicaciones de lado por el momento. Bueno, ¿a quién le importa? De todas formas habrías encontrado la manera de ser un héroe sin un don, dijo Hiro con total confianza. Izuku esperaba mucho después de semejante revelación. Burla, lástima disfrazada de compasión, pero ánimo sincero. Gracias por decir eso, Hiro, pero no necesitas mentir para hacerme sentir mejor. No miento, le aseguró Hiro al chico. Parece que todos los días haces alguna acrobacia imposible para salvar a alguien, y estoy seguro de que lo habrías vuelto a hacer para ser un héroe, sin importar lo que te dijeran. Izuku se quedó atónito y en silencio. Claro, ya le habían dicho que podía ser un héroe, pero siempre eran los transeúntes los que desconocían que no tenía don. Incluso Olmig solo lo entrenó para recibirlo. Pero Hiro le decía sin engaños que ella creía que podía ser un héroe, pasara lo que pasara. Incluso en la oscuridad, era fácil ver el rostro de Izuku sonrojarse. Gracias, Hiro. Kyoka la chica intervino. ¿Eh? Después de esa conversación pesada, puedes llamarme Kyoka. Era difícil ver en la penumbra de la habitación, pero la pequeña pero sincera sonrisa en el rostro de Hiro, no, Kyoka, hizo que a Izuku se le encogiera el corazón. Entonces puedes llamarme Izuku. Ese es justo, logró balbucear el chico. Por supuesto, Izuku. Capítulo 3. Lewis observó a la multitud reunida en el salón Gota Estelar. El salón era el punto de encuentro habitual para las reuniones del pueblo, y casi todos los habitantes habían asistido. Maru estaba ocupada cuidando a los dos recién llegados en ausencia de Arbey, y el gerente del nuevo Johimart, Morris, no asistía a los eventos del pueblo, considerándolos una pérdida de tiempo. El único rostro ausente era el mago, pero aunque Lewis se aseguró de entregar personalmente un aviso de la hora y el lugar de la reunión a su torre, no esperaba la llegada de Rasmodius debido a experimentos e investigaciones impostergables. Mientras Gus y Emily preparaban comida para los aldeanos que debían saltarse el desayuno, Arbey y Lewis se preparaban para dirigirse a la multitud. Tras hablar con ellos esa misma mañana, Izuku y Kyoka decidieron mantener en secreto lo de otro mundo con poderes extraños llamados dones. Apenas se lo creían, y lo último que necesitaban era que todo el pueblo los creyera locos. En cambio, serían simplemente dos jóvenes viajeros que no podían regresar a su tierra natal por motivos privados, mientras que la fuerza sobrehumana de Izuku y la extremidad extra de Kyoka, con forma de oreja, eran resultado de la exposición a magias extrañas. Aunque la magia era un fenómeno documentado, solo los practicantes más dedicados sabían mucho sobre ella, por lo que serviría como una explicación plausible. Muy bien, todos los que van a estar aquí ya están aquí y tenemos días ajetreados por delante, así que iré directo al grano. Las conversaciones de los aldeanos se apagaron mientras todos prestaban atención a Lewis y Arbey. Como algunos de ustedes ya saben, ayer por la mañana Willy encontró a dos personas, un niño llamado Izuku Midoriya y una niña llamada Kyoka Hiro, arrastrados a la playa junto al muelle antes de que él y Alex los llevaran a la clínica. Ambos están bien ahora, pero por razones que prefieren mantener en privado, no tienen otro lugar a donde ir en el futuro previsible. El comentario provocó algunas miradas compasivas del grupo, especialmente de los tres que los encontraron.
Ser arrastrado a la orilla y quedar en la indigencia a una edad tan temprana debe haber sido terrible. Esta reunión no es para pedir limosna ni donaciones, sino porque he decidido ofrecerles un lugar donde quedarse en la vieja granja del oeste. Si aceptan, ambos serán los nuevos residentes de Pelican Town. Varios aldeanos se sorprendieron con la noticia, ya que el alcalde había rechazado varias ofertas para comprar la otrora preciada granja por una suma considerable, solo para ofrecerla gratis. George, un exminero de carbón ahora en silla de ruedas, fue el único que pareció tener una gran excepción al plan de Lewis. ¿Vas a regalar esa granja a dos mocosos? Esa granja era el orgullo y la alegría de este pueblo en mi época. Y en lugar de hacer algo significativo con ella, simplemente la descuidas. George era amigo del antiguo dueño de la granja, un hombre trabajador llamado Gregory, pero al hacerse mayor, le pusieron el apodo de abuelo. Irónicamente, no tenía nietos conocidos. Su hijo murió antes de tener hijos propios y su hija, de la que estaba distanciada, se mudó y cortó contacto con él. Su sueño había sido transmitir la granja a la familia, pero al no tener esa opción, le entregó la escritura a Lewis, con la única condición de que se la diera a alguien que la necesitara. Sé que ver la granja deteriorarse es triste, pero el viejo tenía claro cómo debía administrarse la propiedad y dársela a dos chicos que han pasado por momentos difíciles es exactamente lo que él hubiera querido, y lo sabes. George no refutó nada más allá de un pequeño así que Lewis se centró en Robin, el carpintero local. ¿Alguna idea de cuánto tardará en preparar la casa para dos personas? La mujer pelirroja esperaba tal petición desde el momento en que anunció que se mudarían al pueblo y ya tenía una respuesta preparada. Esa vieja casa está en muy buen estado considerando los años. Podría tenerla lista para el 1 de primavera si me apresuro. El alcalde quedó satisfecho con su respuesta y se acordó de compensarla bien por el trabajo repentino. Con eso aclarado, solo queda una cosa por abordar, pero creo que Harvey puede explicar las cosas mejor que yo. Lewis se hizo a un lado mientras la multitud se giraba hacia Harvey, quien se aclaró la garganta mientras sacaba unos billetes. Debido a una posible exposición a la magia, aunque la situación exacta no está clara, tanto Izuku como Kyoka han sufrido, a falta de un término mejor, cambios en sus cuerpos. Normalmente no revelaría los detalles de mis pacientes, pero ambos han dado su consentimiento para que se comparta esta información, ya que consideran que sería mejor informar a todos de inmediato. Kyoka presenta el cambio más notable, con dos extremidades prensiles en los extremos de las orejas que parecen cables de auriculares, mientras que Izuku tiene una densidad ósea y muscular mucho mayor, hasta el punto de que su propia fuerza puede romperle los huesos. Esta noticia generó algunos murmullos sobre los dos, sobre todo preocupación por cómo el chico descubrió este último dato, antes de que Alex exclamara en voz alta. Con razón pesaba tanto. Tengo que averiguar su plan de alimentación, debe necesitar mucha proteína para... Mientras Alex seguía reflexionando sobre su nuevo compañero de entrenamiento, lo supiera o no Izuku, Harvey intentó recuperar la palabra para seguir hablando. Sobre ese tema, con la excepción de la sensibilidad a los ruidos fuertes y un aumento en la ingesta de proteínas, respectivamente, ambos han recibido el alta médica y deberían ser dados de alta pronto. Harvey guardó sus escritos y fue a sentarse para dejar que Lewis continuara, solo para ser abordado de inmediato por Demetrius, el esposo de Robin, y un biólogo local. Si bien su especialidad era la fauna y la flora de Stardew Valley, su mente no podía descansar hasta comprender el cómo y el porqué de cambios tan drásticos que ocurren en el cuerpo humano. Lewis dio por terminada la reunión, mientras los vecinos se retiraban a seguir con sus quehaceres. La mayoría se acordó de visitarlos en la clínica de Harvey para darles la bienvenida a Pelican Town. Después de todo, era pura buena vecindad. Mientras varios pensaban en posibles regalos de bienvenida o se preguntaban qué también se llevarían en el pueblo, Lewis se preparó para compartir su idea con ellos y se dirigió a la clínica. ¿Les gustaría a ustedes dos tener una granja? Ni Izuku ni Kyoka esperaban que Lewis fuera tan generoso como para ofrecerles una propiedad para vivir, y mucho menos gratis. Pero aunque estaban inmensamente agradecidos por su amabilidad, tenían algunas reservas con la noticia. ¿Parecemos granjeros? Fue lo primero que salió de la boca de Kyoka, quizás un poco más grosero de lo que pretendía. No tengo ni idea de agricultura, y me arriesgaré a decir que Greenbean, de allí, tampoco. ¿Greenbean?, dijo Izuku en voz baja, sin que los otros dos lo notaran. ¡Ay, por favor! El dueño anterior no tenía ni idea de agricultura cuando adquirió la propiedad, y convirtió un viejo terreno en la joya de este pueblo.
Lewis parecía radiante de orgullo al recordar los días de gloria de Pelican Town. Además, no es que tengas que dedicarte a la agricultura. Prácticamente donde quiera que mires, puedes vivir del valle. Pescando, minando, ¿qué demonios con el foraje? Podrías dar un paseo por el bosque y sacarte unas ganancias. ¿Por qué parece que nos está vendiendo algo? Pensaron los dos héroes al unísono, antes de que Izuku se volviera hacia Kyoka. Bueno, no es que tengamos muchas opciones. Además, entrenamos para luchar contra villanos a diario, así que creo que podemos cultivar mientras esperamos a que se nos pase el don. Un suave gruñido escapó de los labios de Kyoka, pero sin verdadera molestia. ¿Cómo te atreves a usar la lógica conmigo, Izuku? Creí que podía confiar en ti. Los dos compartieron una pequeña risa, mientras Lewis lo interpretaba como una aceptación. Bueno, me alegra que Gregory por fin haya cumplido su último deseo, se dijo a sí mismo y se levantó para salir de la habitación. Nuestro carpintero local está arreglando la casa de la propiedad, y debería terminar el 1 de primavera. Harvey quería que los dos se quedaran hasta entonces. Dijo que mañana debería conseguir lo necesario para sus últimas pruebas. Los dos se despidieron de Lewis y volvieron a entretenerse, lo que en una habitación de hospital significaba leer, hablar entre ellos o mirar el reloj. El día siguiente fue mucho más emocionante para ambos, ya que Harvey finalmente recibió los dispositivos necesarios para realizarles escáneres cerebrales y recibió la ayuda de un científico que se presentó como Demetrius. Mientras los dos, para citar a Kyoka, se entusiasmaban con los resultados, un gran número de personas acudió a presentarse y darles la bienvenida al valle. Una amable anciana y un anciano bastante gruñón se presentaron como Evelyn y George, quienes les dieron a los dos un plato de galletas frescas y les exigieron que trataran bien a esa vieja granja, respetuosamente, y poco después un trío de jóvenes adultos, unos pocos años mayores que Izuku y Kyoka, supongo que serían alrededor de 10 aquí, pensó Izuku. El rubio se llamaba Sam, el chico de cabello oscuro Sebastián y la compañera de cabeza morada Abigail. Cuando Kyoka preguntó por la tienda de música más cercana, que estaba en un lugar llamado Ciudad Zuzu, el grupo pareció animarse. Estaban interesados en comenzar una banda y habían comenzado a aprender a tocar algunos instrumentos, y Sam preguntó si los dos estaban interesados en practicar juntos. Después de un empujón de Izuku, quien estaba interesado ya que había oído que practicar la guitarra sería una buena terapia física para sus dedos, Kyoka aceptó y los 5 planearon un tiempo. Clint, el herrero del pueblo, pasó a dejarles herramientas para la agricultura y la minería, y les dijo que si querían pagarle, comprarían en su tienda. Willy, el hombre que las encontró, dejó unas cañas de pescar viejas y cebo vivo. Afortunadamente, en un recipiente hermético. Demetrius, tras pasar a almorzar por su casa, regresó con un libro sobre agricultura para principiantes para los dos, y poco después Pierre, el dueño de la tienda local, les ofreció semillas gratis, para demostrarles personalmente la calidad en comparación con las semillas de Jojamart. A pesar de que ninguno de los dos sabía qué era un Jojamart. Algunos pequeños obsequios de bienvenida llegaron durante el día. Un libro de cocina del dueño del salón, Gus, una selección de tés de una mujer llamada Caroline y una tarjeta de bienvenida firmada con una letra desordenada por Vincent y Haas, y con una letra mucho más clara Penny, que Izuku y Kyoka descubrieron que era la tutora local. El último regalo del día vino de una chica de cabello azul y actitud alegre, Emily. Traía una bolsa con ropa nueva para ambos. Izuku y Kyoka se mostraron inmensamente agradecidos, ya que ambos solo poseían un uniforme escolar. Emily era una sastre experta, y la ropa no solo era resistente al estrés de la agricultura, sino también cómoda y elegante. Kyoka le preguntó cómo había logrado acertar con sus tallas sin conocerlas, pero Emily solo respondió que se lo dijeron en un sueño. Izuku argumentó que en un mundo que aparentemente tiene magia, no le parecía una explicación tan extraña, a lo que Kyoka volvió a maldecir su razonamiento lógico. Sin más visitas, ambos se prepararon para el día siguiente. Aunque ninguno sabía cuánto tiempo estarían en ese extraño lugar, al menos se alegraban de estar rodeados de buena gente. ¿Sabes? Cuando el alcalde dijo que era una granja vieja, esperaba cercas desgastadas y tierra, ¿no? Esto, dijo Kyoka mientras señalaba la escena frente a ella. Ante ambos se extendía lo que podría llamarse una granja en el sentido más amplio de la palabra. Los años de desuso habían dejado la propiedad cubierta de maleza, árboles, troncos viejos y, de alguna manera, rocas enteras. Era difícil incluso distinguir dónde terminaba la propiedad y dónde comenzaba el bosque circundante.
Las ruinas de lo que una vez fue un invernadero se encontraban cerca de la casa principal, que era lo único que parecía remotamente nuevo. Robin cumplió su palabra de que podría renovar la casa bastante rápido. Izuku sabía que hoy sería un día ajetreado, pero esperaba estar ocupado cultivando la tierra y sembrando. Con un pequeño suspiro, se resignó a un día monótono desbrozando y arrancando árboles. Al menos sería una buena práctica con el uno para todos. Tras varias horas, Izuku había despejado casi la mitad de la propiedad, descubriendo rápidamente que su propio cuerpo y su don eran más adecuados para retirar los grandes y nudosos troncos y las densas rocas que las herramientas que tenía a mano, mientras Kyoka terminaba de plantar y regar las semillas que Pierre les había dado. Ambos estaban bastante cansados, pero se habían acostumbrado a esa sensación tras los intensos días de entrenamiento de héroes en la UA. Un poco de trabajo agrícola no sería suficiente para detenerlos. Tras colocar los árboles caídos y las piedras rotas cerca de la casa para su posterior uso, los dos nuevos granjeros decidieron retirarse a dormir. La casa no era nada espaciosa, pero satisfacía con creces sus necesidades. La habitación más grande era una mezcla entre una cocina sorprendentemente bien equipada y un salón amueblado. Conectada por un pasillo corto, la siguiente habitación era un dormitorio individual, que por suerte contaba con un biombo para mayor privacidad, y un baño. Recuérdame por qué dejamos que Lewis nos convenciera de esto otra vez, murmuró Kyoka. Apenas se oyó cuando se dejó caer boca abajo en la cama. Porque 1, ambos necesitamos un lugar donde quedarnos, 2, una forma de ganar dinero, y 3, esta era la única propiedad disponible en la ciudad. Replicó Izuku. Era extraño, pero mientras que hace unos días habría sido un desastre tartamudeando al hablar con cualquiera de sus compañeros de clase fuera de su propio grupo de amigos, se encontró capaz de relajarse con la chica punk. Aunque es realmente atractiva. Y genial. Y. Una parte traidora de su cerebro susurró antes de que la reprimiera con fuerza. Lo último que Izuku quería era complicar la situación entre ellos. Además, es imposible que alguien tan genial como Kyoka piense de mí de la misma manera, pensó, ajeno a la crisis similar que ocurría en la mente de Kyoka. Ella sabía que era fuerte, y probablemente había desarrollado algo de músculo con su entrenamiento, pero nada había preparado a Kyoka para ver al tímido Izuku arrancar un árbol del suelo con un brazo y levantarlo sobre su hombro como si fuera un bate de béisbol. Parecía que Izuku estaba lleno de estas sorpresas, desde la prueba de batalla durante su primera clase de heroísmo, el festival deportivo y, más recientemente, su pelea con Overhaul. El chico manso parecía sacar momentos de determinación ilimitada y fuerza intensa de la nada. Ahora, saber cómo Izuku pasó la mayor parte de su vida efectivamente sin don solo hizo que Kyoka se impresionara aún más de que Izuku aún pudiera ser tan amable y considerado y. Bueno, Izuku. Intentando, sin éxito, borrar de su mente la imagen de Izuku trabajando para limpiar el campo, Kyoka admitía que tal vez, solo tal vez, se sentía atraída por el rollo de canela con el que compartía habitación. No es que importe, pensó. Es imposible que alguien como Izuku se fije en mí de esa manera. Al caer la tarde, ambos se prepararon para descansar y comenzar un nuevo día de trabajo. Ansiosos por regresar a sus antiguas vidas y amigos, con todo el estrés que esto conllevaba, Izuku y Kyoka soñarían plácidamente con una vida tranquila en la granja, uno a su lado. Un sueño que vivirían mucho más tiempo del que esperaban. Capítulo 4. La primera semana tras la mudanza de Izuku y Kyoka a la granja fue toda una experiencia de aprendizaje para ambos. Si bien el libro que les regaló Demetrius fue de gran ayuda, leer sobre rotación de cultivos y cómo labrar la tierra no los preparó para la experiencia real de dirigir una granja. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar que un pequeño problema como la inexperiencia los detuviera. Sin embargo, Wa impulsó el lema Plus Ultra después de todo, y sin duda ambos tenían la motivación suficiente para compensar la diferencia. Tras limpiar el terreno y plantar todos los cultivos, los héroes disponían de tiempo de sobra. Mientras Izuku buscaba una zona más adecuada para entrenar su don, Kyoka decidió explorar el pueblo para familiarizarse. La excursión fue corta, ya que Pueblo Pelícano distaba mucho de ser una metrópolis como Tokio, pero justo antes de que Kyoka se dirigiera a las montañas para ver cómo estaba Izuku, se topó con un edificio ruinoso junto a un pequeño parque. Lewis estaba al frente, con expresión abatida.
Antes lleno de actividad, el centro comunitario ahora estaba abandonado y olvidado, una monstruosidad en un pueblo por lo demás idílico. Lewis había recibido varias ofertas para comprar el edificio de Morris, representante local de Jojamart, pero las había rechazado todas. Por curiosidad, Kyoka le pidió al alcalde que lo viera dentro, y descubrió que el interior estaba aún peor. Una pecera rota había goteado agua por todas partes, pudriendo grandes áreas del suelo de madera. La vegetación crecía entre la tierra expuesta y las grietas de la pared, y los soportes parecían estar a punto de ceder en cualquier momento. Aún más extraño, una peculiar cabaña de piedra con techo de hojas se alzaba en la esquina, la cual Lewis atribuyó a Vincent y Haas. Kyoka tenía sus dudas, aunque solo los conoció de pasada, y no creía que ninguno de los dos tuviera la paciencia para construir la pequeña cabaña. Cuando el alcalde se fue, Kyoka decidió explorar el resto del edificio, con la esperanza de encontrar una mejor explicación para la misteriosa cabaña. La mayoría de las habitaciones no tenían nada nuevo, pero lo que antes era una sala de artesanía contenía una placa dorada que parecía haber sido colocada recientemente, y en ella se escribía un idioma que Kyoka nunca había visto. Tras examinar la extraña tablilla y no encontrar nada más destacable, Kyoka se dio la vuelta para marcharse. Mientras buscaba a la persona o el lugar más adecuado para averiguar más sobre la rareza, de reojo vio algo pequeño y verde brillante moverse, pero al girarse para observar mejor, había desaparecido. Dudó que fuera una rata debido a su coloración, aunque una voz sospechosamente parecida a la de Izuku dijo que las ratas podrían ser verdes en este mundo, y a pesar de sus esfuerzos, Kyoka no pudo encontrar a ninguna de las pequeñas criaturas en el antiguo centro comunitario. Cuando abandonó su búsqueda, el día casi había llegado a su fin, y después de una cena sencilla, ambos granjeros se fueron a dormir temprano para comenzar con su trabajo del día siguiente, mientras Kyoka decidió obtener más respuestas sobre los extraños sucesos en el centro comunitario. Oye, Kyoka, ¿sabes por qué un mago nos envía un correo sobre un problema de ratas? ¿O parece que las respuestas llegarán a ella? Tras un breve recuento de su tiempo en el viejo edificio, Izuku quedó tan confundida como Kyoka y decidió acompañarla a visitar a Rasmodius. La mañana pasó rápidamente, ambos granjeros trabajando para terminar sus tareas diarias lo antes posible. Pronto terminaron y recorrieron el corto paseo por el bosque en un silencio reconfortante. La residencia del mago era fácil de localizar. La gran torre de piedra se alzaba sobre la línea de árboles, y en poco tiempo los granjeros se encontraron frente a la entrada. Tras llamar a la puerta sin obtener respuesta, Kyoka probó la manija y la encontró abierta. Izuku expresó su preocupación por volver en otro momento, pues no quería ser maldecido por entrar sin invitación. Bueno, nos invitó, y si no quería que la gente entrara, no debería haber dejado la puerta sin llave. Aunque Izuku no pudo encontrarle ningún defecto a sus palabras, no lograron calmar el creciente temor de que pasara el resto de su vida convertido en una rana, o en otra criatura similar. Tiene razón sobre mi invitación. Las palabras sacaron a Izuku de sus pensamientos antes de maldecirse por murmurar en voz alta. El hombre frente a ellos parecía un mago, con largas túnicas decoradas con extraños talismanes. Lo único que le parecía extraño era un peculiar sombrero de vaquero de cuero negro con una banda morada. Izuku se guardó para sí sus pensamientos sobre la elección del mago. Rasmodius removió un gran caldero con un líquido verde burbujeante dentro antes de continuar. Además, no malgastaría los recursos necesarios para la transmutación en un simple invasor doméstico. Es demasiado costoso. Kyoka decidió ignorar su comentario y fue directo al tema de su carta. El problema de las ratas en el centro comunitario. Ah, sí. La criatura que viste ese día era en realidad un tipo de espíritu del bosque llamado Junino. Rasmodius continuó su lección sobre las pequeñas criaturas sin dejar de concentrarse en su brebaje. Han habitado el bosque que rodea el pueblo desde antes de su construcción. Con el abandono del centro comunitario, que ha permitido que la naturaleza lo recupere, es probable que los Junimo hayan decidido mudarse. Les fascinan los asentamientos abandonados. Tras sacar un cuaderno, con tanta rapidez que incluso Rasmodius se sobresaltó brevemente, Izuku anotó todo lo que el mago le contó, con la esperanza de recuperar el conocimiento de las fascinantes prácticas y criaturas cuando él y Kyoka regresaran a Japón. Bueno, es una pena que no podamos ayudar a reconstruir el centro sin desplazarlos. No es que hayan hecho nada malo, los Junimo simplemente encontraron un lugar interesante para vivir. No es así, interrumpió Rasmodius, mientras vertía su brebaje en 2 tazas. ¿Encontraron algún tipo de pergamino o tablilla dorada en el edificio?
Kyoka asintió. Esa es la forma en que los Junimo piden ayuda. Si deciden ayudarlos con sus peticiones, es probable que los Junimo les devuelvan el favor. De hecho, esta es la razón por la que los he llamado. Al ayudar a los Junimo, brindarán su ayuda al pueblo en una especie de simbiosis. El único problema es que pocos vivos pueden afirmar que entienden su idioma. Rasmodius les entregó ambas tazas a los dos granjeros. Esta poción les permitirá hablar su idioma. No puedo obligarlos a ayudarlos, solo les pido que consideren hacerlo. Tras pensarlo un poco, Kyoka bebió su taza de un trago. El líquido era espeso y viscoso, y su sabor le recordaba a una mezcla de resina de pino y hierba fresca. Pronto, su visión se llenó solo de verde y flora natural, y sintió que el cráneo le iba a estallar por la certeza que se le abría paso. Mientras Kyoka tenía un mal viaje, Izuku dejó su taza para seguir escribiendo. La idea de una poción que pudiera usarse para aprender un idioma era fascinante, y su mente se llenó de preguntas sobre las posibilidades. ¿Funcionaría con todos los idiomas o solo con los de seres mágicos? ¿Se podía transmitir algún conocimiento? ¿Debía quien preparaba la poción conocer la información de antemano? ¿Era la información permanente o podía olvidarse? Rasmodius interrumpió su escritura, agarrándose la mano derecha, llena de cicatrices y torcida, mientras la examinaba. Para sufrir estas heridas a pesar de ser tan joven, ¿puedo preguntar cómo te lastimaste hasta ese punto? Oh, bueno, fueron un par de incidentes combinados, estaba compitiendo en un torneo de festival, y mi oponente, Todoroki, bueno, no puedo contar los detalles, tampoco me corresponde. Intentaba demostrarle algo a alguien, pero solo se lastimaba. Logré convencerlo durante nuestra pelea, pero al final, necesité una cirugía intensiva en la mano. La segunda vez fue cuando un asesino en serie intentó asesinar a un niño. Logré detenerlo, pero mi brazo se rompió tan gravemente que tengo daño permanente en los ligamentos. Cualquier otra fractura y podría perder la función por completo. Rasmodius inspeccionó cuidadosamente el rostro del niño durante su relato, pero no encontró el más mínimo engaño. Sacrificar su propia seguridad no solo por la vida, sino también por el bienestar mental de los demás era admirable. Rasmodius consideró sus siguientes acciones después de ver el estado de su brazo, pero escuchar su relato borró cualquier duda en su mente. El mago tomó la copa de Izuku, lo que preocupó al chico, quien pensó que había hecho algo mal. En lugar de maldecirlo o gritarle que se fuera mientras lo acribillaba con magia, como hacían todos los magos furiosos, Rasmodius se tomó un minuto para buscar más ingredientes para la poción. Tras un rato preparando y añadiendo la extraña colección de hierbas y hongos que reunió, la poción en la copa de Izuku ahora era de un rosa pálido en comparación con el verde bosque que era. Esto debería ayudarte con tu brazo y también te permitirá entender a los Junimo. Pero bébela rápido, la poción se echa a perder enseguida. Con un rápido itadakimasu, Izuku bebió la poción de un trago, solo para descubrir que el mago le metía rápidamente una tira de cuero en la boca. Antes de que pudiera empezar a preguntarse por qué, un efecto similar al que experimentó Kyoka comenzó a apoderarse de él, solo para que las visiones danzantes y el dolor palpitante en el cráneo fueran reemplazados instantáneamente por la agonía que consumía su brazo. Apretando la extremidad contra el pecho, Izuku sintió como los huesos de su mano se reorganizaban con fuerza y sintió el dolor combinado de todas las fracturas previas en su brazo golpear al mismo tiempo. Finalmente, el universo decidió otorgarle una leve clemencia al chico, y la conciencia de Izuku se desvaneció. Despertó un rato después y se encontró de espaldas, arrodillado junto a él, con una preocupada Kyoka, quien inmediatamente lo abrazó. No esperaba que despertaras hasta dentro de unas horas. Izuku giró la cabeza para ver al mago, de pie desde lo que parecía un lugar para meditar. Disculpa por no haberte dicho el dolor que causaría la poción, pero he descubierto que, incluso con advertencias, nadie comprende realmente las repercusiones. Cuanto más daño recibe uno, más dolor debe soportar. Tus heridas estaban justo en el límite donde la poción haría más daño que bien. Izuku tenía sentimientos encontrados tras la experiencia. Dolor era una palabra demasiado débil para describir el sufrimiento que había sentido, pero ahora que se había recuperado, se sentía bien. No, incluso mejor que bien. Los dolores fantasmas en su brazo, a los que se había acostumbrado desde hacía tiempo, habían desaparecido por completo. La cicatriz había desaparecido por completo. Incluso los dolores menores de lesiones pasadas en otras partes de su cuerpo habían desaparecido sin dejar rastro. Bueno, gracias, supongo.
Por curarme el brazo, dijo Izuku mientras se incorporaba, sin prestar atención a la chica que se sonrojaba a su lado. Pero, ¿por qué me ayudaste en primer lugar? El mago esbozó una leve sonrisa. Considéralo un incentivo para cumplir mi petición de ayudar a los Junimo. Los dos agradecieron a Asmodeus por su ayuda, incluso si Kyoka dijo que lo haría vibrar tan fuerte que se licuaría si alguna vez volvía a hacer tal truco, a lo que el mago solo dio una pequeña risita. Los granjeros regresaron a su propiedad, mientras Izuku flexionaba y palpaba su brazo con asombro. En realidad, Izuku ya estaba a bordo para ayudar a los espíritus del bosque. De lo contrario, no sería un buen héroe, pero no rechazaría que su cuerpo recuperara su estado óptimo. Incluso con las consecuencias. Kyoka estaba ocupada recomponiendo la poca información que escuchó mientras los efectos de la poción se disipaban. Toda su clase podía notar que Izuku y Todoroki estaban teniendo mucho más que una simple pelea de torneo durante el festival deportivo. Sabiendo que el chico heterocromático no usó su fuego por desesperación, sino porque Izuku logró salvarlo de la amargura que lo consumía, bueno, conociendo a Izuku, no era una sorpresa. Después de un día lleno de conferencias sobre criaturas mágicas y desmayos inducidos por pociones, el dúo de granjeros se retiró a pasar la noche y decidieron revisar el centro comunitario abandonado al día siguiente. Vamos Kyoka, por fin encontré el lugar perfecto para entrenar nuestros dones. La emoción de Izuku siempre era bienvenida para Kyoka, pero prefería que esa emoción llegara por la tarde. O al menos después de las 8 am afuera, el cielo estaba cubierto de nubes y llovía a cántaros. Con el buen tiempo regando el día y sin plantas que cosechar, Izuku decidió explorar los alrededores mientras Kyoka dormía plácidamente, antes de que el granjero de pelo verde entrara corriendo en la casa poco después de irse, casi ganándose un buen castigo. Izuku no escuchó respuestas como por favor, déjame dormir y estoy seguro de que el lugar seguirá allí mañana, por lo que Kyoka se encontró dirigiéndose a las montañas por la mañana mientras estaba empapada por la lluvia. Todavía no sé por qué no podemos practicar en las minas. Ese lugar tiene armas de verdad para combatir. Además, los minerales y las gemas que encontraron fueron bastante rentables, ya que, a pesar de llevar ya 3 semanas cultivando, habían obtenido bastantes beneficios de sus hallazgos. Quiero decir que lo consideré, pero bueno, Izuku asestó un puñetazo a un murciélago cavernícola que intentó abalanzarse sobre él desde arriba, lanzándolo hacia la caverna mientras sus gritos de muerte resonaban en las paredes. Esquivando rápidamente a una criatura parecida a un topo que intentaba excavar bajo él, Izuku lo agarró y lo arrancó del suelo antes de lanzarlo contra un insecto volador gigante. Ambos murieron al impactar. Detrás de él, Kyoka tenía 2 slimes frente a ella y les clavó un gato a cada uno, antes de acelerar su ritmo cardíaco lo suficiente como para que los monstruos gelatinosos quedaran reducidos a manchas en las paredes. Los monstruos de allí no son tan difíciles. Además, si uso demasiado midón o tus vibraciones son demasiado intensas, podríamos arriesgarnos a un colapso. Kyoka tuvo que reconocer ambos puntos, ya que su entrenamiento para convertirse en héroes era mucho más intenso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado en las minas hasta entonces, y morir aplastados vivos parecía una mala decisión. Los dos se adentraron más en las montañas, pasando el gran lago en la cima y la entrada a las minas. Pronto, Izuku condujo a Kyoka hasta un puente roto que pasaba por la orilla este del lago, más allá del cual se encontraba una antigua cantera de piedra. Este es el lugar, exclamó Izuku con una amplia sonrisa. Entonces, me levantaste y me arrastraste bajo la lluvia porque tenías que mostrarme una vieja cantera. ¿Sí? Respondió el chico, sin hacer caso del sarcasmo en su voz. Es perfecto. Puedo practicar más con mi don para transportar y romper piedra, y tú puedes practicar rompiendo materiales más densos con tus vibraciones. Además, estoy bastante seguro de que también vi algunos depósitos de mineral y gemas, así que seguimos sacando beneficios mientras entrenamos. Kyoka tuvo que admitir que el lugar era bueno, ideal para entrenar las habilidades de ambos. Pero había un pequeño problema que Izuku pareció pasar por alto. El puente está fuera de servicio. En lugar de responder, Izuku simplemente cargó con el uno para todos, recogió a Kyoka al estilo nupcial y saltó por el puente roto de un solo salto. Al principio, conmocionada por la repentina acción, Kyoka le clavó un gato en el cuello con la esperanza de que Izuku no notara el rubor que se había extendido por su rostro. De acuerdo, listillo, la próxima vez al menos avísame antes de hacer eso. A pesar de su tono, a Kyoka no le importó lo que hizo.
Y por la risita que soltó mientras se frotaba el cuello, parecía que a Izuku tampoco. Recuérdame por qué dejé que me arrastraras a esto. Sebastián estaba fuera de su elemento. Prefería la intimidad de su habitación, donde trabajaba como programador freelance, o pasar tiempo con Sam y Abigail, las dos personas con las que se sentía más unido en el pueblo. No disfrutaba en absoluto del traje incómodo y la interacción social forzada que conllevaba el baile de las flores, el peor festival del pueblo, en su humilde opinión. ¿Porque querías ver si Sam le había pedido a Penny bailar como amiga otra vez? Abigail estaba de pie junto a él, visiblemente tan incómoda con el tradicional vestido blanco como Sebastián con su atuendo. En serio, todos se dan cuenta de que le gusta, menos ellos mismos. A veces es exasperante. Una idea con la que Sebastián estuvo de acuerdo. No podía haber una pareja más ajena a sus sentimientos que ellos dos. Solo para que su diálogo interno se corrigiera cuando los dos nuevos granjeros llegaron al recinto del evento. Era genial pasar el rato con Kyoka e Izuku, al menos por separado. Kyoka impresionaba por su talento musical y era un buen instructor. Tras menos de un mes de práctica, la banda de 3 miembros había mejorado tanto que la diferencia era abismal. Izuku era un manojo de nervios en sus buenos días, pero de alguna manera esto le favorecía, haciéndolo encantador. Además, era sorprendentemente bueno en Solarium's Chronicles. The Game. Pero juntos, los constantes rubores mal disimulados y las miradas disimuladas cada vez que tenían que estar a menos de 1,5 metros de distancia dejaban a Sebastián sinceramente asombrado de cuánto tiempo podían pasar sin que uno se diera cuenta de que sus sentimientos eran recíprocos. Parecía un poco hipócrita, ya que Sebastián y Abigail tardaron una semana en dar vueltas constantemente para finalmente hacer algo con sus propios sentimientos, pero este desastre entre los granjeros llevaba casi un mes. Parecía que Abigail pensaba lo mismo y decidió que era hora de tomar cartas en el asunto. Oye, Seu. Creo que tengo un plan para ayudar a esos dos. Sebastián se quejó tanto por el apodo poco creativo como por la perspectiva de más interacción social, pero aún así accedió a su plan. Si conseguía que esos dos dejaran de comportarse como colegialas tímidas y ruborizadas, entonces valía la pena. Hola, chicos. Izuku y Kyoka voltearon a ver a Abigail y Sebastián, con un vestido y un traje azul que claramente no les resultaban cómodos. ¿Vinieron hoy a unirse al baile o solo a mirar? A decir verdad, ninguno tenía ni idea de lo que implicaba el festival. El festival del huevo era bastante parecido a la Pascua, con huevos decorados y búsquedas de huevos, pero ninguno quería dar suposiciones, ya que más allá de las flores y el baile, había mucho margen de interpretación. No, simplemente decidimos quedarnos un rato a ver qué tal. Ninguna de las dos sabía qué esperar hoy, dijo Kyoka. Además, dudo que puedas ponerme uno de esos vestidos. Las dos chicas de pelo morado rieron, antes de que Abigail mirara a Sebastián y empezara a poner en práctica su plan. Bueno, aunque no formen parte del baile principal, ¿aún van a bailar juntos? Sé que muchas parejas del pueblo usan el día de hoy como excusa para ponerse románticos. Sus palabras surtieron el efecto deseado, ya que tanto Izuku como Kyoka se sonrojaron y se vieron obligados a negar su participación. No estoy, quiero decir, ¿qué pasó? No estamos juntos. No es ese que, no estoy saliendo con él. Sebastián tomó esto como una señal para hablar. Ah. Juraría que estaban saliendo. Izuku empezó a agitar las manos frenéticamente mientras negaba tales afirmaciones, mientras que Kyoka se había congelado por completo, salvo por sus auriculares, que ahora emitían pitidos sin parar. Izuku tardó casi 15 segundos en formar una frase coherente. Pues no lo estamos. Antes de intentar desesperadamente encontrar algo que hacer que no fuera continuar la conversación. Entonces, si alguno de ustedes quisiera salir, ¿no diría que sí? La sonrisa sádica en su rostro pasó desapercibida para la pareja, pero Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su novia a veces daba miedo. Bueno, quiero decir que me sentiría honrado, pero no puedes seriamente pensar que alguien tan genial como Kyoka lo haría, mira, Izuku es genial y todo, pero nunca se sentiría así por alguien como, el silencio se apoderó de ambos mientras ambos luchaban por comprender lo que habían oído. Izuku se quedó boquiabierto mientras su mente corría a 1000 por hora. ¿Ella cree que soy genial? ¿Pero por qué no querría salir con alguien como ella? Es increíble y talentosa y griega. Y yo solo soy, yo. A Kyoka no le fue mucho mejor. ¿Se sentiría honrado?
Pero todas las chicas de la clase saldrían con él si se lo pidiera. Demonios, la mitad de las chicas de la escuela lo miran como si fuera el futuro de Olmig, y le gustó. Mientras Izuku y Kyoka se miraban boquiabiertos, con una mezcla de confusión, asombro y euforía, Abigail sintió que era hora de dejarlos solos. Bueno, ahora no tendremos que lidiar con esos dos tímidos todo el tiempo. Menos mal que no eran tan tontos como Sam. Sebastián estuvo de acuerdo en que sería un cambio bienvenido, antes de que se le ocurriera una terrible idea. No creo que lo hayamos pensado bien. Abigail se detuvo a mirarlo confundida. ¿Qué quieres decir con que claramente mi plan funcionó? Sebastián negó con la cabeza. No es el plan lo que me preocupa. El moreno miró a Abigail con una expresión seria, casi temerosa. ¿Y si son una de esas parejas sentimentales que lo hacen todo juntos? ¡Ay! ¡Ay, no! Izuku y Kyoka habían decidido irse temprano del festival, pues un lugar público no sería el lugar adecuado para la conversación que necesitaban. Mientras caminaban de regreso a la granja, decidieron que el muelle que se adentraba en el lago del bosque era lo suficientemente privado. Al sentarse, ninguno se atrevía a mirarse directamente ni a hablar, y la inseguridad se acrecentó, haciéndoles creer que todo era una broma elaborada. Finalmente, tras lo que parecieron horas de silencio, Izuku habló. ¿De verdad, dijiste en serio? Sí. ¿Lo hiciste? Sí. Un nuevo silencio los invadió, solo para que Kyoka hablara primero. ¿Por qué yo? De todas las preguntas que podrían haberle hecho, esta era una que no esperaba. ¿Qué quieres decir? O sea, de todas las chicas de la clase, caray, de todas las chicas del instituto. Cualquiera aprovecharía la oportunidad de salir contigo. Ochako no es ni siquiera sutil al decir cuánto le gustas, así que ¿por qué crees que soy tan genial? Solo soy la chica de pecho plano y marimacho a la que le gusta la música. Hasta Toru recibe más atención de los chicos y es invisible. No entiendo por qué. El discurso lleno de autodesprecio de Kyoka fue interrumpido por Izuku, quien le agarró la mano. Kyoka, por favor, mírame. Tras secarse las lágrimas que no se dio cuenta de que se estaban formando, alzó la vista hacia la verdadete. Antes que nada, eres una de las chicas más atractivas que he conocido. Me da igual que todos los chicos del mundo, o incluso tú, estén en desacuerdo conmigo, creo que eres hermosa. La sinceridad en la voz de Izuku hizo que a Kyoka casi se le saliera el corazón del pecho y se le revolviera el estómago, pero él siguió adelante. No eres solo la chica de la música, eres una heroína increíble y la persona más genial que he conocido. Cualquiera tendría suerte de estar contigo. Simplemente no sé qué hice para que te sintieras así por mí. A Kyoka le desconcertaba cómo un chico tan genial como Izuku podía decir en un suspiro lo mucho que estaba asombrado por ella solo para menospreciarse en el siguiente, y no le gustaba que esa actitud viniera de su boca. Así que decidió hacer algo al respecto. Izuku, eres el chico más heroico de la UA. No solo eres uno de los mejores de la clase, sino que constantemente ayudas a todos con sus tareas. Arriesgaste tu vida para salvar a ese chico de muscular en el campamento de verano, y salvaste a Todoroki de lo que sea que lo estaba carcomiendo. Demonios, incluso lograste que Bakugou te respetara. Aunque fuera por poco. Una pequeña risa salió de los labios de Izuku. Kyoka podría escucharla para siempre, pero tenía que terminar su punto. Incluso antes de que nos conociéramos mejor, no creo que haya ningún otro chico en la clase con el que hubiera preferido que me enviaran aquí. Y si ser golpeada con algún don extraño es lo que hizo falta para finalmente darme cuenta de cuánto te amo, entonces no me importa. Kyoka estaba tan sorprendida de la palabra amor saliendo de su boca como el hombre frente a ella, pero no sentía que ninguna otra palabra haría justicia a lo que sentía por Izuku. Me alegro de que sientas lo mismo, Kyoka. Yo también te amo. Ninguno de los dos recordaría quién fue el que se mudó primero, pero ambos recuerdan lo que sucedió después. Cuando los labios de Kyoka e Izuku se encontraron, el débil sonido del bosque se desvaneció y durante unos breves y maravillosos segundos, lo único que existió para la pareja fue el uno al otro. No fue un beso profundo, ni particularmente largo, pero fue suficiente para ellos. Los dos se separaron, antes de pasar el resto del día abrazados en el pequeño muelle, perdidos en su propio pequeño mundo. No sabían cuánto duraría su estancia en Pelican Town, pero estarían eternamente agradecidos por lo que les trajo. Atención, compañeros. Midnight Sensei acaba de informarme que ha identificado el don que afectaba a Midoriya y Hir. Las palabras de Ida captaron la atención del resto de la clase 1A.
Si bien todos mantuvieron la calma durante el incidente, la clase no pudo evitar preocuparse ahora que no había una amenaza activa. Tras regresar a los dormitorios, Midnight apartó a Ida para informarle sobre los detalles de la situación y encargarle al delegado de la clase que mantuviera la calma. El don tiene una duración de 5 horas, tras las cuales ambos regresarán al lugar del que desaparecieron. La noticia fue un gran alivio para la clase, y en particular para el grupo de amigos de Izuku, tan unido, suspiró profundamente. También me han informado de que traerán a la familia de Midoriya y Hiro a los dormitorios para esperar su regreso con nosotros. Por lo tanto, debemos demostrarles el alto nivel que nos exigimos en la UA. He preparado una lista de limpieza mientras Ida intentaba convencer a la clase de limpiar los dormitorios de arriba a abajo, ha sido Mina, la chica ácida residente de la clase 1A, no pudo evitar sentirse rara. Normalmente, tenía un sexto sentido para el romance que usaba para intentar reunir a sus compañeros, pero desde el incidente en el centro comercial, ha experimentado una sensación creciente. Casi como si se hubiera formado una relación entre dos amigos cercanos, y ni siquiera pudo ayudarlos a estar juntos. Bueno, probablemente no sea nada.